Estamos de regreso en esta oportunidad en compañía del viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y nuestro analista Pedro Citón, y vamos a evaluar junto a ellos ese periodo de consulta que ha iniciado el órgano ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia para la presentación o no de una quinta papeleta. Buenos días, viceministro. Bienvenido. ¿Qué tanto se espera entonces o se ha avanzado ya? Ayer veíamos una primera reunión con un partido político de este periodo de consultas. Sí, efectivamente, como ustedes saben, desde el día sábado, cuando el señor presidente de la República anunció al país que iba a convocar a este periodo de consultas, se fueron planificando las visitas de varios organismos, tanto de la sociedad civil como de la comunidad política, y se inició ayer con la visita a la sede del Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Molirena, en la que se intercambiaron criterios con la alta dirigencia de ese partido sobre las posibilidades de convocar a partir del 1 de julio a esa asamblea constituyente paralela de la que hemos estado hablando. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hay aceptación o se pudo por lo menos transmitir el mensaje que busca el Ejecutivo a través de la presentación de esta quinta papeleta? Sí, fue una conversación muy franca. Debo decir que la alta dirigencia de ese partido está integrada por muchas figuras políticas de amplia tradición en la vida nacional, algunas figuras nuevas inclusive también que han incorporado a esa dirección recientemente. Sí. Y las ideas que se presentaron fueron todas muy bien argumentadas. Básicamente precedió el debate, la exposición por parte del ministro alemán de los rasgos más específicos de la propuesta, y a partir de ahí el diálogo fue muy constructivo porque se señalaron muchas de las preocupaciones que en la comunidad y en el partido Molirena podían plantearse sobre esta iniciativa, y se fueron dando las aclaraciones respectivas. Mire que hablábamos con don Pedro Citón de ese periodo de consultas, y también CERTV, como lo comentábamos, está tratando de, mediante ustedes, hacer docencia, pero las personas también tienen algunas preguntas que hacerles, y vamos con la primera pregunta. Autoridades, es que nos expliquen más a fondo en qué consiste la constituyente. Mi pregunta para las autoridades es: ¿cuál es el interés de llamar a una constituyente? Bien, para responder... Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, debemos recordar que toda la estructura jurídica del Estado panameño parte, en cuanto a las normas que producen los propios panameños para regular su convivencia, de la Constitución. Luego existen las leyes y otro tipo de normas, pero podríamos decir, usando una famosa figura que en la tradición y en la academia se ha utilizado mucho, pues que en la cúspide de esa estructura jurídica se encuentra la Constitución. Así que es la norma más importante de aquellas que se producen localmente y que se aplican en la República de Panamá. En ese sentido es muy importante, sin duda, tener una Constitución que responda a las necesidades de la ciudadanía a la que va a servir, y que sea producida además de una manera democrática, es decir, no sea una muy buena norma impuesta desde las alturas de los gobiernos, sino que sea fruto de la deliberación pública y que surja de la propia comunidad que quiere darse esas normas. En ese punto, una constituyente es eso, es la reunión de aquellos representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, para que redacten esa norma principal. Si nosotros vemos lo que sucede actualmente, tenemos una constitución que más o menos funciona, pero que la comunidad de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas ha dicho que es insuficiente y que requiere ser transformada de una manera integral, y que además tampoco tiene la legitimidad democrática que podría tener una constitución que merezca tal nombre. Claro. Así que es muy importante realmente la iniciativa que se ha tomado ahora. Sí. ¿Qué buscaba con una constituyente la segunda? Bueno, hay en eso una explicación en sí misma. Lo que acabo de decir como explicación de lo que es una constitución y una constituyente nos habla también de cuál es el interés. No tenemos eso, queremos tenerlo, y a tal punto es así que muchos candidatos a los puestos de elección popular en el año 2014 presentaron entre sus propuestas que esa iniciativa se tomara. Claro. En este caso, lo único que se está haciendo es cumplir la promesa electoral del señor presidente de la República y de su coalición de partidos que lo apoyaron en el 2014, de presentar esa propuesta a la consideración nacional. Ahora, Pedro, me llama la atención que ¿qué busca el gobierno con esta constituyente y las personas piensan que es el presidente el que quiere cambiar la constitución?
Sí, se ha creado esa percepción. Eso es lo que le iba a preguntar al señor ministro, al señor viceministro, en el sentido de, se ha acusado por parte de la oposición política al gobierno de que esta constituyente va a ser barelista. ¿Va a ser el presidente de la República el que los designe de a dedo o cómo es el mecanismo constitucional para ser electo constituyente? Bueno, es muy buena pregunta, efectivamente. Lo que se está proponiendo es que, aprovechando las elecciones generales del 2019, los panameños elijan ahí a sus representantes o diputados constituyentes. Es decir, que la Asamblea Constituyente solo se reuniría después de que el presidente Varela abandona el cargo y, por tanto, esa hipótesis un poco fuera de lugar que se ha planteado de que tiene intenciones reeleccionistas o de prolongar mandatos, eso es absolutamente falso. No podría ser de ninguna manera, toda vez que lo que estamos proponiendo es que, aprovechando las elecciones de 2019 y no en una elección nueva, se aproveche y se elija a los diputados constituyentes para que entonces se reúnan y redacten la nueva constitución. Una nueva constitución que debe ser a su vez aprobada en un referéndum para poder entonces entrar en vigencia. Y en ningún caso va a ser retroactivo. O sea, que los órganos del Estado, o la Asamblea Nacional y el presidente, no va a ser afectado por esa decisión que se tome en esa Asamblea. Déjame, ahora me está explicando algo y es bueno, ¿no? Lo que se apruebe por esa Asamblea Constituyente tiene que ser aprobado todavía por la población panameña. Sí, exacto. Y no es una cuestión tampoco de tener opciones de hacerlo o no hacerlo. El procedimiento de reforma constitucional a través de la Asamblea Constituyente Paralela está establecido en la Constitución y si se activa sobre la base de las reglas que están en la Constitución. Y esas reglas incluyen que luego de que se elijan los diputados y se reúnan y aprueben el texto, debe ser sometido nuevamente al electorado, a los ciudadanos en Panamá, que pueden estar satisfechos o no con el producto de esa Asamblea Constituyente y que tienen todavía una oportunidad de decirle sí o no a lo que sea ese nuevo texto. Este periodo de consulta, ¿ustedes se va a limitar únicamente a los partidos políticos o hablamos del sector agropecuario, de las diferentes agrupaciones, los trabajadores? ¿Van a abarcar también esos sectores de la sociedad también? Sin duda, están ya previstas varias reuniones con gremios de empresarios, se han convocado también a los grupos sindicales, a organizaciones de la sociedad civil de diverso tipo. Efectivamente, la consulta tiene que ser muy amplia porque si el presidente de la República concluye que efectivamente es pertinente avanzar en este proceso, tiene que hacerlo conociendo de antemano cuáles son los pareceres y las opiniones de muchas de las organizaciones más relevantes del país. Se trata de una constitución, recordémoslo acá, que tiene que tener una profunda raíz democrática. No se trata de una imposición ni debe hacerlo. Debe ser fruto justamente de un proceso extenso y profundo de consulta. Pero, no, ¿por qué se optó por muchos de los... Yo le decía antes, en el primer bloque a los televidentes, que me dio la impresión de que la oposición política quedó patidifusa, porque no esperaban que el presidente pusiera en marcha esta ronda de consulta para ver la posibilidad de establecer una constituyente. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se utilizó una consulta, un referéndum del sí o del no al ciudadano directamente en mayo del 19, como aspiraban ciertos sectores de la sociedad civil o de la oposición? Bueno, en la comunidad panameña el consenso principal, si se quiere, es de que la Constitución debe ser modificada integralmente. Pero sobre los métodos ha habido un amplio debate. Algunas personas todavía en Panamá piensan que es preferible la constituyente que llaman originaria y es como quien dice que los presidentes electos por el pueblo dejen el poder, las asambleas queden disueltas, las cortes queden disueltas y finalmente una asamblea nueva sea la que ejerza todos los poderes públicos. Como hipótesis, eso ha estado sobre la mesa muchos años. También ha estado sobre la mesa las reformas parciales de una asamblea primero y otra asamblea posteriormente ratificando lo previamente aprobado, lo que implica mucha negociación y diálogo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Eso se ha usado alguna vez en el pasado y exitosamente. Y también se ha propuesto cosas como la de preguntarle a las personas si quieren o no la constituyente. Nosotros pensamos, por ejemplo, que esa pregunta como alternativa en esta ocasión no vendría siendo necesaria toda vez que cuando el presidente actual y su equipo de gobierno resultó elegido en el 2014,
lo hizo con la propuesta integrada en su plan de gobierno de convocar a una constituyente paralela. Es decir, en ese momento los ciudadanos cuando votaron por el señor presidente ya habían decidido que esa opción le parecía positiva, le parecía una muy buena alternativa. Y es más, muchos de los reclamos que se han hecho al señor presidente sobre el tema de la constituyente en los últimos años inclusive y muy recientemente, hasta hace muy poco, era de que no convocaba a la constituyente. Así que en ese sentido es un poco extraño que la gente reclame ahora que tenga esa iniciativa. Palo porque boga y palo porque no. Un poco de eso hay, pero de todas maneras es importante tomar en cuenta que si las preocupaciones principales radicaran en una utilización de la constituyente para fines propios, también eso es absurdo toda vez que sabemos que en la actual coyuntura lo que ocurriría en todo caso es que los ciudadanos concurrirían a las urnas a elegir a sus diputados constituyentes. No sería para nada viable, ni siquiera en el escenario más catastrófico, que el gobierno manipulara una constituyente que lo único que va a hacer es proponerle a los electores para el 2019 que voten por aquellos que quieran, sean del partido que sean independientes o no, para que entonces redacten una constitución en el futuro. El órgano ejecutivo le preguntó o consultó con los magistrados del Tribunal Electoral la viabilidad del proyecto, si ellos están en capacidad de llevarlo a cabo. Sí, efectivamente fue una de las primeras acciones que se tomaron en las semanas pasadas para abordar este tema, como lo hizo el presidente el sábado, y es que el jueves previo al sábado se reunió con el Tribunal Electoral para examinar el tema, para que tampoco se sorprendieran de la decisión que iba él a plantearle a la comunidad nacional el día 5 de mayo como lo hizo. Y la respuesta de los magistrados del Tribunal Electoral fue muy positiva respecto a las capacidades que tiene el Tribunal Electoral de ejecutar la tarea de simplemente agregar un nuevo puesto de elección popular para la elección papeleta. 2019. Exacto. Bueno, el tema de la quinta papeleta, si me permiten... Sí, cómo no. Yo prefiero siempre hablar de la elección de los diputados constituyentes porque las papeletas adicionales dichas así en el pasado y en parte de la comunidad política y académica recuerda una experiencia colombiana donde se preguntó ese sí o no, pero que no se refiere a la elección propiamente de diputados constituyentes. Para nosotros sí es una quinta papeleta en el sentido de que hay una para elegir presidente, una para elegir diputados, una para elegir alcaldes, una para elegir representantes de corregimiento. Sí. Sabemos el tema de los concejales, pero es un poco marginal, reducido a muy pocos distritos, pero sí, en términos generales sería una quinta papeleta para elegir diputados constituyentes, en ese sentido sería. Sí, no, el tema vamos a compartir lo que hablábamos hace algunos minutos de los tiempos, la línea de tiempo. Se nos quedaba un elemento por fuera que vamos a conversarlo con usted y vamos con la gráfica entonces, señor director. Mayo y junio, Ejecutivo realiza las consultas para el periodo de la Asamblea Constituyente. 1 de julio, Ejecutivo anuncia la convocatoria y el 5 de noviembre el plazo del Legislativo para ratificar o rechazar la Asamblea Constituyente. Y el 5 de mayo el plazo para la elección de la Constituyente, las elecciones generales. Nos quedaba por fuera, nos decía Pedro, el plazo de la postulación de los que aspiren a formar parte entonces de esa Asamblea Constituyente. Bueno, hay una pieza que no se menciona ahí explícitamente y que es clave. Mire, la propia Constitución, cuando regula el mecanismo de cambio constitucional por constituyente paralela, establece que es el Tribunal Electoral el que reglamenta el procedimiento. Es decir, no se aplican las normas de elección de diputados, los diputados tradicionales, a las reglas de elección de los diputados constituyentes. No se aplican. No se aplican. De salida son 71 diputados ordinarios y son 60 diputados constituyentes. Y a partir de ahí todo el resto de la regulación depende del Tribunal Electoral. Así que ellos establecen inclusive los parámetros o los requerimientos de aquellos que puedan aspirar a formar parte de esa... El perfil del diputado constituyente, el mecanismo de elección, exactamente. Eso lo establece el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral. Ahora, el Tribunal Electoral no va a expedir un decreto de esa naturaleza si previamente no hay un llamado. No hay una convocatoria iniciada a rodar por el presidente de la República formalmente como expresión del órgano ejecutivo, una ratificación de esa decisión por parte de la Asamblea Nacional, entonces y comunicada debidamente al Tribunal Electoral, para que entonces empecemos a marchar en el camino ya de ejecutar la... Regularía entonces el Tribunal Electoral el tema de la campaña, de la publicidad, pero una vez establecida entonces la constituyente se presentaría esa serie de parámetros. Exacto, es cierto que el Tribunal está muy
enfocado en el tema de las elecciones regulares y mucho de ese material normativo podría ser extrapolable a la elección de los diputados constituyentes, pero hay mucho otro tema que requeriría una específica regulación. Así que es el escenario, digamos, que tenemos frente a nosotros como pasos a seguir, pero que requieren inicialmente de la expresión del órgano ejecutivo para poder entonces proseguir con los siguientes. Vamos, sí. No sé si hacerle la pregunta al viceministro de Estado o al académico de Años. ¿Qué tendría, qué temas que serían reformables o tratados dentro de una asamblea constituyente según tu visión, según tu... Bueno, yo tendría mis propias propuestas sin duda para hacer cambios constitucionales, pero como experiencia nacional, lo que ocurra en términos de cambio constitucional va a depender de las 60 personas elegidas por el pueblo panameño. Sería muy, digamos, especulativo ponernos a concluir qué es lo que saldría de este proceso, donde todos los panameños llevarían todas sus preocupaciones y debatirían profundamente para encontrar las mejores soluciones para Panamá. Pero también es verdad que no construimos en el aire, no construimos fuera de una experiencia nacional en términos de reflexión constitucional. Nosotros, a lo largo de las últimas décadas, hemos producido como ciudadanos panameños una serie de proyectos de cambio integral de la Constitución. Lo produjo el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, lo produjo una institución privada que se llamaba ILDEA, lo produjo APEDE, lo produjo la Asamblea Nacional en el año del centenario de la República. Incluso en el gobierno anterior, bajo el presidente Martinelli, una comisión de notables produjo un texto de cambio integral de la Constitución en el 2012. Es decir, esos son elementos que nos hablan de la reflexión panameña de las últimas décadas sobre las cosas que hay que cambiar y que se refieren a cambios en el legislativo, cambio en el judicial, cambio en el ejecutivo, cambios en todos los aspectos que actualmente rigen en Panamá y que generan insatisfacción de los panameños. Por supuesto, repito, el trabajo de la constituyente debe expresar las preocupaciones de la gente y esos materiales están perfectamente a disposición como para que se puedan identificar ahí propuestas que sean útiles de incorporar en una nueva constitución. Tenemos preguntas de nuestros televidentes que nos hacen a través de la pantalla también de CERTV y están interesados en conocer un poco más. Adelante. Ok, mi pregunta sería que si se aprueba la constituyente, ¿habría una quinta papeleta en las elecciones? Mi pregunta a las autoridades es saber qué van a cambiar de la Constitución. Ministro. Sí, efectivamente. Creo que nos adelantamos. Sí, nos adelantamos en ese punto, pero vale la pena reiterarlo. Claro, si se aprueba la iniciativa y concurrimos a las elecciones de 2019, encontraríamos los electores una nueva papeleta sobre la cual tendremos que seleccionar a nuestros diputados constituyentes. Esa sería la idea. Y en el sentido de los contenidos, por supuesto, podemos adelantar que hay una preocupación en esos textos a los que yo hacía mención previamente, insistente sobre los cambios en el órgano judicial, en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo, y que seguramente aparecerían en las propuestas de cambio constitucional, pero que ahora mismo es especulativo porque se trata de reunir a esos 60 constituyentes y que hagan su trabajo, que sería pues específicamente y exclusivamente redactar una nueva constitución. Hay quienes han señalado que se trata de una jugada política para quedarse 2 años más en el gobierno. Bueno, aquí también lo estuvimos discutiendo al inicio del programa, pero vale la pena insistirlo. Sí. ¿Cómo sería posible quedarse con la constituyente más tiempo en el poder si lo que estamos proponiendo es que en las elecciones de 2019 se elijan a los diputados constituyentes? Es decir, esa asamblea se va a reunir en el siguiente periodo constitucional cuando otro presidente esté a cargo del país, cuando haya otra asamblea nacional encargada de legislar. Y conviene también subrayarlo, no solamente no se trata de que este presidente se prolongaría en el poder, no solamente no se trata de facilitar ninguna reelección del actual presidente, sino que incluso el próximo presidente, del partido que sea, independiente inclusive si llega a ocurrir, tampoco vería alterado su mandato constitucional, porque explícitamente la Constitución contempla sobre la elección a una asamblea constituyente paralela, que la asamblea constituyente paralela no puede tocar el mandato de la figura presidencial que está en ese momento elegida, porque tiene un mandato también popular, también democrático, que tiene que concluir en su integridad. Así que en ese punto, ni siquiera los candidatos que todavía no existen deben preocuparse por digamos,
alteraciones a su mandato, y ciertamente ningún ciudadano panameño debería preocuparse por pretensiones reeleccionistas o de prolongación de mandato del actual presidente. ¿Y qué busca el Ejecutivo o el presidente Juan Carlos Varela? Porque estaba esa opción de las que los plantean o lo que temen que se queden 2 años más en el poder, la opción también de la constituyente paralela. ¿Y por qué el presidente se va por la opción de darle el poder al pueblo panameño de que decida si quiere una quinta papeleta o no, y de que el 5 de mayo tome una decisión? Bueno, yo creo que para mí es obvio, o sea, se trata de que uno debe optar por vías democráticas de cambio de las normas. En este caso, para cambiar la Constitución, una de las formas más democráticas sin duda es convocar a la gente a que elija diputados constituyentes. Otras alternativas, fíjese, y que son tradicionales en Panamá, son la de las 2 asambleas. La de las 2 asambleas tiene algunas virtudes y otros tantos problemas. Entre los problemas está que justamente no es muy práctico para los cambios integrales cuando los actores involucrados en esa negociación de transformación constitucional son también los propios actores que se encuentran en el poder durante los periodos en que ese mecanismo funciona. Un presidente saliente y una asamblea saliente con un presidente entrante y una asamblea entrante. No hay una participación de los ciudadanos directa ahí. Es un arreglo entre élites políticas que son representativas sin duda, pero que enfrentada a la alternativa de elegir popularmente a aquellos que van a cambiar la Constitución desde el punto de vista democrático, es una opción que podríamos dejar de lado ante la evidencia de que la Asamblea Constituyente Paralela es mucho más robusta en sus credenciales democráticas. Así que en ese punto la opción no solamente es el cumplimiento de una promesa que está en un plan de gobierno y al que se debe, por supuesto, el presidente de la República, sino que por la otra, si usted está frente a una gama de alternativas para cambiar la Constitución, pues elegir la más democrática no parece algo que sea complicado defender. ¿Busca el gobierno desviar la atención de otros problemas con esta propuesta? Es otro de los argumentos también. Bueno, eso lo he escuchado bastante en estos últimos días y me llama la atención, porque vamos a decir que hay algunas personas que piensan que el desgaste del actual gobierno al final de su mandato, en el último año de su mandato, es extremo y que por supuesto lo único que debe esperar la coalición en el gobierno es una derrota electoral en las elecciones del 2019. Entonces, en ese escenario, los críticos del gobierno no deberían preocuparse de que haya un torneo electoral adicional en el 2019, porque si se cumplen esos vaticinios, la coalición gubernamental no va a obtener buenos resultados en esas elecciones. Si se trata de desviar la atención sobre los problemas nacionales siguen siendo los que hemos estado enfrentando durante todos estos años y no van a dejar de serlo porque haya una propuesta de constituyente paralela cuando ya de por sí hay un torneo electoral que se inició con el pitazo de salida del 5 de mayo. Sería un poco concluir que el que haya elecciones nacionales en el 2019 actualmente ya desvía la atención de los problemas nacionales. Muy por el contrario, los torneos electorales, y en este caso no hay ninguna diferencia al respecto, ponen la atención en los problemas nacionales. Y la ponen porque efectivamente quienes concurren al torneo electoral están diciéndole a los ciudadanos, para atender estos problemas nacionales, yo soy la solución, o mi programa es la solución, o mi partido es la solución. En el caso de la constituyente es igual. Si nosotros convocamos a una constituyente paralela y hay diputados constituyentes, van a poner y van a seguir poniendo el acento en los problemas nacionales. Aquellos que puedan ser corregidos o reenderezados a través de intervenciones de cambio constitucional, pero no van a desviar la atención de los problemas, muy por el contrario. Tenemos otra pregunta también de nuestros televidentes, adelante. Mi pregunta es si la constituyente queda a manos de la Asamblea. ¿Por qué ahora, en estos momentos en que se acercan las elecciones de 2019 y que realmente esa constituyente sea realmente una constituyente verdadera o si no una constituyente que solamente parcharía más la constitución que tenemos nosotros ahora? Sí, efectivamente.
la Asamblea tiene una participación en esto indiscutible, porque también estamos respetando las reglas que la Constitución establece para el procedimiento de Asamblea Constituyente Paralela, que indica que hay 3 formas de convocar la Constituyente Paralela. Una es la de iniciativa popular, que requiere un número gigantesco de firmas y que en los intentos que se han tenido en la última década no han prosperado. Segundo, cuando la propia Asamblea Nacional, por 2/3 de sus diputados, decide convocar la Asamblea Constituyente Paralela. Y en el caso en que estamos actualmente, donde el presidente de la República inicia el procedimiento, pero la Asamblea con mayoría absoluta tiene que ratificar esa decisión inicial. Estamos hablando ahí de una mayoría de 36 diputados, que es menos que una mayoría de 2/3 de la Asamblea. Solo 36 votos. Solo 36. Entonces, en este caso, sí, para terminar de activar el procedimiento, no bastaría con que el presidente de la República y el Ejecutivo plantearan a la Asamblea su voluntad. Esa voluntad tendría que ser ratificada, pero en este caso por 36 diputados. La otra pregunta es si esta es una constituyente verdadera o está planteada en términos de solamente parchar la Constitución. Es verdad que en la Constitución, cuando se establecen los parámetros de la Constituyente Paralela, se dice que puede ser convocada para reformar o para reemplazar la Constitución. En el caso donde nosotros estamos ahora mismo trabajando, en lo que se está proponiendo es que la Constituyente reemplace la Constitución actual. Y en ese sentido no sería un parche más, sino un cambio realmente integral. Claro. O sea, sería la Constitución de 2019. Así sería conocida. Creo que al final de la ratificación a través de referéndums probablemente sería de 2020, pero sí, efectivamente sería una Constitución nueva. Hablábamos con Pedro de que salieron muchos expertos inclusive a cuestionar y a señalar que el presidente había hecho una mala interpretación del artículo 314. ¿Qué respondería usted? Bueno, ¿en qué sentido? Lo que hablaba Pedro era la cantidad de votos, ¿no? Que yo decía, obtener el ahora, presidente en la Asamblea. Como en el fútbol, ¿no? Que cuando clasificamos al Mundial, todos somos expertos en fútbol. Bueno, que ahora que el presidente llamó a preguntar, a consultar sobre la posibilidad de una hoja de ruta para una constituyente paralela, salían todos los pseudo constitucionalistas a hablar y opinar en todos los medios, en todas las redes sociales sobre el tema de la Constitución. Por eso es muy acertado que usted, como viceministro y académico de Derecho Constitucional, venga a Ser TV, que es la tribuna del pueblo, para dar a conocer los puntos que hemos tratado desde el mismísimo día sábado de transmitir a la ciudadanía. Una ciudadanía que a veces a través de la fake news o a través de la desinformación de redes y de medios de comunicación social requiere entonces de gente de gobierno, gente del Estado, gente que esté a favor de esta constituyente y que se la explique a los ciudadanos como usted lo ha hecho de manera didáctica. Tenemos una pregunta, recuerden, en redes sociales. ¿Te gustaría que a través de una nueva constituyente se reduzca la cantidad de diputados? @CerTV Noticias es la pregunta del día de hoy. Viceministro, para concluir ya también un mensaje y también sus conclusiones en las pantallas de Ser TV. Mis conclusiones pues son de que los panameños tenemos ante nosotros una tremenda oportunidad para cumplir una expectativa que se tiene en Panamá desde hace muchas décadas. Yo creo que no se debe desaprovechar esa oportunidad, pero obviamente los pueblos y sus representantes políticos siempre tienen oportunidades de elegir sabiamente o postergar decisiones que parecen necesarias para otro momento. Eso también estaría evidentemente frente a nosotros como una posibilidad, pero sería, pienso, una oportunidad realmente perdida para aquellos que piensan que debe haber un cambio integral de la Constitución, porque cualquier apuesta a una alternativa futura no es otra cosa que eso, una apuesta, cuando lo que tenemos frente a nosotros es una oportunidad concreta para hacer ese cambio. Pero sé que era la última pregunta y la última sesión, pero no quiero irme sin que usted se vaya sin que me... ¿Usted cree que la Asamblea Nacional, que está metida en una crisis institucional debido a actos de corrupción y a una serie de contratos como las planillas 080 y 172, y a su vez esos partidos políticos de oposición están dentro de un componente de su junta directiva en que su gran mayoría son miembros de la Asamblea Nacional? ¿Están capacitados ellos para entender
los retos políticos que se le avecina y ver los intereses nacionales, o van a seguir empantanados? Usted que está dentro de la política diaria y de las relaciones entre la Asamblea y el órgano ejecutivo, ¿cómo lo ve? Bueno, los partidos políticos no son ajenos a la sociedad panameña, representan a grandes sectores de la sociedad panameña. Pasa lo mismo con los diputados. O sea, los diputados no están ahí puestos de a dedo por nadie, son elegidos por los ciudadanos en sus respectivas circunscripciones. En ese sentido, el problema político que se plantea en relaciones ejecutivo o legislativo tiene que concentrarse en el reconocimiento de las legitimidades democráticas que tienen todos los actores de esa relación. Y en ese punto, en este caso por lo menos, es evidente que hay que buscar vías de avenimiento, vías de diálogo que permitan a esas representaciones políticas hacerlo mejor para aquellos ciudadanos que son representados por ellos. En este punto yo creo que en la Asamblea Nacional hay mucha experiencia también acumulada, mucha capacidad de acción en términos políticos, suficiente pienso como para que puedan encontrar las vías de avenimiento sobre este tema, porque no están ausentes los argumentos en favor del cambio constitucional, inclusive de la propia transformación de los órganos del Estado que hoy operan con una relativa normalidad, pero que podrían funcionar mucho mejor al servicio de los ciudadanos si se hicieran los cambios necesarios. Bien, gracias viceministro por acompañarnos, el viceministro Salvador Sánchez y nuestro analista Pedro Citón, haciendo sobre todo docencia y explicándonos elementos nuevos también de esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo para reformar nuestra Constitución. Hacemos una pausa y regresamos con más.